Por lo menos 2 años antes, Hernando Tavera pronosticó con asombrosa exactitud el epicentro del terremoto de Pisco del año 2007. Lo que no dijo fue cuándo ocurriría, porque la ciencia aún no ha llegado a precisar la fecha en que se producirá un sismo. Sin embargo, a lo largo de la historia, no han faltado quienes anunciaron cataclismos mil, como el chileno Carlos Muñoz Ferrada ya por los años 60, o el científico norteamericano Brian Brady, que pronosticó uno a finales de los años 70 en toda la costa peruana. Ahora apareció la rusa Victoria Popova, que anunció para hoy un cataclismo de origen extraterrestre y una no sé qué vinculación de la corriente de Humboldt con la corriente del Niño. Lo cierto es que hay un preocupante silencio sísmico frente a las costas de Lima por la acumulación de energía a lo largo de más de 250 años, que puede producir un sismo de grandes proporciones. Recordemos también que el último sismo más o menos importante en Lima fue en octubre del año 1974. Por eso, el doctor Hernando Tavera nos convenció de la necesidad de iniciar y terminar el programa con la alerta con lo cual hacemos. Habitamos el área sísmica más activa del planeta y debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir. A las 11:30 de la mañana del sábado 20 de junio del año 1925, el presidente entonces, Augusto Bernardino Leguía, inauguró OAX, la primera emisora de radiodifusión en el Perú. OAX después se convertiría en Radio Nacional. El antes y el después de esa fecha está contenido en este libro que Emilio Bustamante, entre otras muchas cosas más, revela a Blanca Varela, cuando niña, una precoz estrella de la radiodifusión en el año de 1938. Veamos. Por Radio Lima, Radio Victoria, en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca de Cajamarca, Radio Huaraz de Huaraz, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno, Radio Arequipa de Arequipa. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la llegada de la radio al país? Hay varios antecedentes, ¿no? El más importante, llega en digamos. 1925 la radio al país, ¿no? Y los servicios de correo y telégrafos y prácticamente telecomunicaciones estaban adjudicados de antemano a la Marconi por un contrato que había hecho Leguía con la Marconi. Pero un contrato que tenía mucha oposición, ¿no?, de parte de los grupos políticos opuestos a Leguía, e inclusive dentro del leguísmo había oposición a que la Marconi controlara, ¿no?, todo esto, ¿no? Entonces va a surgir la posibilidad, ¿no?, de que una empresa privada peruana que no sea la Marconi sea la beneficiada con la adjudicación de la primera frecuencia radio del país, ¿no?, que es OAX, ¿no? ¿Qué quiere decir OAX? OAX es una señal internacional que se adjudica al Perú, ¿no?, que se había acordado ya previamente en reuniones internacionales de radiodifusión adjudicar, ¿no?, frecuencias, ¿no?, a los países, ¿no?, y al Perú le correspondían las siglas OAX. La primera estación peruana era OAX. Cuando empiezan a aparecer otras estaciones se hacen mayores precisiones, ¿no? Es OAX 4A. ¿no? Que es Radio Nacional. Que ahora es Radio Nacional, o sea, que después, a partir de 1937, pues es Radio Nacional. OAX 4B fue Radio Greló, que después fue Radio Lima, ¿no? Y así fueron sucediéndose, ¿no?, las emisoras. La radio tiene una capacidad de movilización política muy grande desde el comienzo, ¿no? Porque, vamos, en el libro también menciona la historia de Tamayo Herrera, ¿no?, que señala pues cómo los hermanos Cáceres Velázquez lograron, ¿no?, crear todo un movimiento político a partir de la radio, ¿no? Pero si vamos más atrás, todos los gobernantes del Perú supieron cuál era la capacidad de movilización de la radio. ¿Quiénes son los pioneros, los verdaderos pioneros? Aparte de los empresarios de la Peruvian Broadcasting Company, que fueron los empresarios que formaron esta empresa radial a la cual se le entregó la frecuencia de OAX, ¿no?, Rosa Hernando, ¿no?, que fue la primera locutora nacional, Antonio Garland, que fue el programador de OAX desde 1925 hasta 1931, más o menos, ¿no? Y, bueno, quienes aparecieron también en años posteriores, en los años 30, ¿no?, César Miró, ¿no?, Maruja Venegas, ¿no?, que hasta ahora sigue trabajando.
Una de las cosas que he visto, que he encontrado aquí, que es una sorpresa, hay una foto donde está Blanca Varela conduciendo un programa infantil en Radio Nacional. Radio Nacional en 1938, ¿no? El momento infantil de Radio Nacional. Ella, bueno, era hija de Serafina Quinteras, que ya tenía una participación en Radio Nacional entonces, y fue la estrella de ese programa, ¿no? Transmite ILTV, una nueva alternativa en televisión. Emitido de Argentina por Latinoamericanos. Documentales. Cocina latinoamericana. Musicales. Cultura. Sociales. Todo se podrá ver a través de la pantalla de su PC o de su celular, con sistema on demand para que pueda elegir el programa de su preferencia. ILTV, una nueva alternativa en televisión. Era un programa que incluía representación, radioteatro, ¿no? Ella se hizo conocida como Pirulita, porque había dramatizado las aventuras de Pirulita, ¿no? Que era un radioteatro infantil de entonces, ¿no? ¿Cuáles son los hitos más importantes de la radiodifusión en el país? Luego de la fundación, luego de OAX, luego de la fundación de Radio Nacional, que además se construye ese local especialmente a imagen y semejanza de la BBC. Sí, pues eso es en 1937. Con apoyo de la Marconi, ¿no? Ya se habían amistado, la historia de la Marconi, que habían estado peleados un tiempo. Ese es un gran hito, ¿no? Porque eso de algún modo marca lo que va a ser el modelo peruano de radio en adelante, ¿no? Que va a ser un modelo donde predomina la radio comercial privada orientada hacia el entretenimiento, pero con una poderosa radio estatal, ¿no? Orientada a la información, a la cultura, ¿no? Ahora, claro, ese modelo de radio privada comercial también es muy relativo, ¿no? Porque hay muchas intervenciones del Estado, de los gobiernos, sobre todo las dictaduras militares, en esa radio privada, ¿no? El adiós soberbio y sensual de la reina pecadora de la isla de los hombres perdidos. Tengo miedo. No me dejes. En esa época, efectivamente, los radioteatros son muy importantes, ¿no? Agreden efectivamente al actor Evo Aguirre, que interpretaba a Rafael del Junco en El Derecho de Nacer. Derecho de Nacer, ¿no? De la radionovela, ¿no? La radionovela, El Derecho de Nacer. Bueno, por ahí también se dijo que era un montado, ¿no? Que era un ardid publicitario, porque en ese momento en la radionovela Rafael del Junco ya estaba parapléjico y no hablaba, entonces era también una oportunidad para resaltar un poco al actor y para hacerle publicidad a la radionovela. Ese fue un hito. Otro hito fue la visita de Pérez Prado, ¿no? Que fue importantísimo en 1950, ¿no? Y la excomulgación del arzobispo de Lima. Claro, hay una monición pastoral, ¿no? Donde se llama a los confesores, ¿no? A no dar la absolución en confesión, ¿no? A quienes hubieran bailado mambo, ¿no? Después también los musicales que venían del extranjero. Vino Pedro Infante, por ejemplo. Pedro Infante, que era Pedro Infante era la gran estrella latinoamericana del cine y la canción, ¿no? Era una superestrella y vino a pocos meses antes de morir. O sea, él vino en el 57, en enero del 57, hombre, en abril me parece. Otra de las cosas que marcaron época también fue Loquibambia y la escuelita nocturna, ¿no? De Abraham Rubel, ¿no? El argentino Abraham Rubel, Freddy Rezongón, ¿no? Que era el director de estos
de estos programas que fueron sumamente populares, ¿no? Y que hicieron conocidos a muchos actores, algunos de ellos todavía con vigencia, como Tulio Loza, ¿no? Y después las teleseries que aparecieron como Tamacún, El Vengador Invencible, creo que era una cosa así, ¿no? Tamacún, sí, pues, ¿no? Tamacún fue un éxito en toda América Latina, ¿no? Y se incluyó en el Perú. Usted dirigió, pues, un público juvenil, ¿no? Un radioteatro de aventura. Había un radioteatro en el Radio Nacional muy importante. Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Condujo un radioteatro en Radio Nacional, ¿no? Con Elida Quiroga, ¿no? Había también a través de Radio Nacional la llamada Universidad del Aire, y habían radioteatros escritos, ¿no? Por gente como Alberto Tauro, ¿no? O como Augusto Tamayo Vargas, ¿no? Que escribió varios radioteatros que eran adaptaciones de novelas peruanas del siglo XIX y muy bien hechas, ¿no? Cuando la televisión tomó auge, produjo un cierto descalabro en la radiodifusión en el país, pero parece ya definitivamente recuperada de ese terrible zamacón. Produjo cambios importantísimos en la radio. Primero que la publicidad, que era lo que sostenía la radio comercial privada en el Perú, que era la predominante, se fue con la televisión, se fue a la televisión. De modo tal que la radio quedó mermada económicamente. Y en crisis. En crisis. Segundo, que algunos géneros prácticamente desaparecieron o entraron en vías de desaparición. Los radioteatros, por ejemplo, ¿no? Las radios grandes tenían sus cuadros de radioteatros, personas contratadas, ¿no? Que organizaban los cuadros, ¿no? Musicales en auditorio también. Musicales en auditorio. Los auditorios fue otra desaparición, ¿verdad? Los artistas se fueron, las estrellas se fueron a la televisión, ¿no? Se fueron a la televisión. Y el género que predomina en la radio a partir de entonces va a ser el musical, pero el musical de discjockeys, ¿no es cierto? El musical de conductores que ponen discos, ¿no? Proporcionados por las empresas discográficas. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro ahora de la radio? ¿Qué significa ahora la radio por internet, por ejemplo? ¿Tendrá una posibilidad de desarrollarse? Sí, probablemente sí, ¿no? Se escucha radio por internet, pero claro, son emisoras dirigidas a públicos muy específicos, ¿no? Pero sí tiene futuro la radio por internet. Pero en el Perú, donde todavía no está tan difundido el internet, es esta radio que comentábamos hace un rato, ¿no? Es esta radio en AM, pero también esta radio que combina el satélite con FM, la que más se escucha, ¿no? ¿Y la radio de ahora? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Creo que todos coinciden que falta creatividad, ¿no? Que falta riesgo, que falta creatividad, ¿no? Coincido, pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? Puede resultar muy monótona la radio actualmente, ¿no? Muy facilona. Exacto, ¿no? Muy facilona. Algunos amigos comentaban que los programas musicales de la radio son programas musicales de los años 80, ¿no? Porque ni siquiera se han preocupado los programas musicales dirigidos a los jóvenes de renovar sus emisiones, sus discotecas, ¿no? Entonces, las radios informativas también de repente les falta una mayor dinámica, ¿no? Encontrar formatos, ¿no? Más atractivos, ¿no? Sí, yo creo que falta creatividad, falta audacia, ¿no? Todavía. Como pueden ver, la radiodifusión tiene en el Perú una extraordinaria historia. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con Pilar Col. Porque en Claro pensamos en ti. Te presentamos a continuación todos los beneficios de tener un smartphone con Android. Prepárate para vivir una experiencia increíble. En el Perú, cada vez son más las personas que tienen un smartphone con sistema operativo Android. Por eso, si tienes o vas a adquirir uno, presta atención a estos tips para poder disfrutarlo al máximo.